Buenos días a todo el público presente y a los estimados participantes que son parte de este conversatorio que tratará sobre la adecuación de herramientas para jóvenes en tema de violencia familiar. Es muy importante el aporte que cada uno de ustedes nos va a brindar porque nos ayudará a encontrar nuestro objetivo, que es el mejorar la calidad de vida de las familias, específicamente de los jóvenes. En muchos casos se desconoce el concepto de violencia, por lo que a los docentes les corresponde instruir a los estudiantes sobre este tema. Para iniciar y tener una idea más clara sobre el tema, empecemos definiendo lo que es la familia. De acuerdo a nuestro código de familias, la familia está compuesta por personas naturales que deben interactuar de una manera continua y armoniosa. Estas se unen por vínculos afectivos, consanguíneos, por adopción, por afinidad u otras formas. De igual importancia, vamos a definir lo que es la violencia familiar, teniendo como base la ley de violencia en la familia o doméstica, la cual establece que la violencia es todo tipo de agresión física, psicológica o sexual que es cometida por algún cónyuge, por los ascendientes, descendientes o colaterales en línea directa, entre otros. También es importante resaltar que en nuestra Constitución Política del Estado se encuentra consagrado este derecho y esta protección a la familia. Teniendo claras todas estas definiciones, podemos pasar a escuchar la postura de nuestro compañero Jacob. Tiene la palabra. Eh, Gracias, compañera. Eh, Buenos días a todos. Y no, entrando directo a lo que es el tema de conversación, ¿no? Adecuación de herramientas para jóvenes que sufren de violencia familiar, tomando en cuenta el título en cuestión. Yo voy a comenzar a proponer lo que es una herramienta digital en el cual lo quiero adaptar a lo que es para jóvenes que sufran de violencia familiar. Bueno, entonces, denme un momento, por favor. Quiero compartir mi pantalla y voy a comenzar con esto. Y, a ver, no sé si ven mi pantalla. Quiero empezar con lo que es Geniali. Eh, por qué elegí Geniali? Bueno, Geniali es una herramienta que está hecho para su uso educativo, que te permite a ti, junto a tus alumnos, trabajar en los distintos tipos de asignatura. De paso, poder profundizar en lo que son las herramientas digitales. Es una herramienta en la cual puedes crear todo tipo de recursos en línea. Es una plataforma que se usa para crear contenidos digitales interactivos, es decir, un gestor de contenido digital que es capaz de hacer atractivas creaciones. Sus características principales son la interactividad, la animación y la integración de diferentes contenidos, como ser mapas interactivos, líneas de tiempo, presentaciones, eh, diferentes contenidos, ¿no? Evaluaciones interactivas y mucho más. O sea, todo lo que necesita un docente en la parte de lo que es educación. Genial es una herramienta con la cual puedes crear todo tipo de recursos en línea. Es un gestor de contenidos digital capaz de hacer creaciones atractivas. Se caracteriza por trabajar en la nube, es decir, desde cualquier ordenador con conexión a Internet y con solo darte de alta en la página oficial. Es una herramienta digital que se usa para crear, repito, contenido de forma interactiva. Y bueno, puedes hacer presentaciones en sí, ¿no? Las ventajas de esta herramienta digital es que posee una gran cantidad de formatos para las presentaciones, infografías, presentaciones, videos, hasta puedes hacer, o sea, formularios, preguntas, hasta jueguitos, como forma de motivar al estudiante a que pueda seguir estudiando, ¿no? Y se pueden insertar archivos de múltiples formatos como videos, audios, imágenes, textos, mapas. Entre sus desventajas también hay que decirlo, ¿no? Para el caso de sus desventajas presenta esta herramienta digital, el soporte móvil no es muy bueno, tiene licencia de paga
Y la mayor desventaja que tiene esta herramienta es que con el plan gratis no podemos descargarnos los contenidos que diseñamos, pero al menos nos permite insertar el código de la web de nuestro diseño para poder compartir. ¿Cómo lo adecuo esta herramienta a lo que son a los jóvenes que sufren de violencia familiar? Bueno, lo que pasa es que en Internet siempre se producen prácticas cotidianas que vulneran los derechos de los jóvenes. Misoginia en línea, violencia sexual digital, machismo y patriarcado en línea, homofobia, racismo, xenofobia. Pero al usar esta herramienta excluye cualquier contenido de violencia, haciendo que el joven se sienta con más confianza para poder estudiar. ¿Y cómo puedo adecuar yo esta herramienta para jóvenes que sufren de violencia? Dotando a los jóvenes de competencia social, obviamente desde un punto de vista de educador, y también enseñarles estrategias que les permitan afrontar, ¿no? Y superar la experiencia que han tenido de violencia familiar y seguir alimentándolos de conocimientos y valores que favorezcan a la igualdad entre los miembros de una familia. Y así dotar a los jóvenes de la capacidad afrontar la adversidad. En palabras más técnicas, desde la neurociencia, un joven que es más resiliente tiene mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Estos jóvenes son más comprometidos con las propias metas y tal vez es muy prematuro decirlo, pero disfrutan lograr las metas. ¿Qué metas? Poseer el sentido de control, sociabilidad, autoconfianza, optimismo, resistencia al fracaso y a la frustración, capacidad para superar contratiempos y vivir una naturaleza fácil. Pero para lograr todos estos objetivos se necesita trabajar en estrategias y contenidos. Por ejemplo, las estrategias de comunicación, solución de problemas, habilidades alternativas a la agresión, inteligencia emocional, educación en igualdad de género y contenidos específicos. Bueno, en conclusión, los jóvenes que sufren de violencia familiar necesitan de un nivel de asistencia y por tanto es inherente recibirla. En estos casos es ineludible la ayuda psicosocioeducativa para que puedan superar sin secuelas la experiencia negativa que supone la violencia dentro de la familia. De esta manera se podría adecuar esta herramienta a jóvenes que sufren de violencia familiar. Gracias. Muy bien, Jacob, gracias a ti. Tomando en cuenta lo que acabas de describir de este tipo de aplicación, ¿cómo tú podrías realizar una actividad didáctica tal vez para un joven que se encuentra en esta situación de violencia familiar? Tu micrófono está apagado, por favor. En sí, viene a ser una pregunta prácticamente retórica, ¿no? Porque en sí la herramienta ya está adecuada para que tú puedas impartir lo que es educación, pero la parte en que tú tienes que adecuar es en la forma en cómo tú tratas al joven, ¿no? O sea, Eh, tratas de razonar. exacto. La pregunta se refiere a eso, en base, digamos, a qué tú realizarías tal vez un cuestionario para poder determinar si es un joven que sufre de violencia intrafamiliar o qué tipo de, eh, no sé, de método, tal vez puedes realizar un juego, algún cuestionario. ¿Cómo realizarías tú este tipo de trabajo para Ah, ya. determinar si son jóvenes que están pasando por un momento de violencia familiar en sus hogares? Bueno, en sí, a ver, esta herramienta digital, como te decía a un principio, puedes hacer infografías, presentaciones, videos, formularios de una forma interactiva, didáctica, cosa de tal manera que al que quiere aprender le influya, haciendo que se interese y tratar de, digamos, hacer un cuestionario para saber si el joven sufre de violencia familiar, vendría más a la parte psicológica, ¿no? Tratar de entender cómo, en base a unas preguntas que uno le hace, saber cómo responde, cuáles son sus respuestas, y de ahí desde decir, no simplemente como educador, ¿no? Tal vez tratar de buscar la manera de intentar entender por qué es que respondí a esas preguntas.
Está bien, muchas gracias por tu participación. Continuamos con Esther. Nos gustaría saber qué opina sobre la aplicación que acaba de desarrollar Jacob. Por favor, tienes la palabra. Sí, me parece muy interesante, demasiado interesante, pero tiene limitantes, ¿no? Tal vez eso es lo que vi y traté de entrar hace rato, pero no pude accederlo. Entonces, esa es una limitante, hay que pagarlo, pero para tener más variedad. Entonces, nuestro limitante es de que tenemos pocas herramientas, entonces sí o sí nos obliga a cancelarlo para tener más. Esa es la única limitante que yo lo he visto, pero fuera de eso, me parece una plataforma interesante. Muchas gracias. Podemos continuar con la exposición de tu aplicación. Por favor, tienes la palabra. Está bien. Bueno, las herramientas que yo había elegido, ¿no? Y me parece bárbaro esta aplicación, es la de Facebook. Tiene desventajas, sí, lo sabemos. Más que todo hay que tener mucho cuidado en esta herramienta. Es como que tiene su doble filo, sus pros y sus contras, como todas las herramientas, sobre todo en las redes sociales. Tenemos ahí a TikTok, Instagram, todos, donde si bien un niño, un adolescente sufre de violencia, puede llegar también a sufrir violencia cibernética. Es que no llegamos a tener cuidado, ¿no? Sí, ha sido de Facebook, sí tenía esa limitante, si no me equivoco antes, de que no podía ser privadas las clases en vivo, o bueno, las conferencias en vivo que se da en Facebook. Pero como en esta pandemia se han adecuado muchos, el dato de que incluso Harvard, los alumnos de Harvard han utilizado Facebook para poder, una plataforma de educación, ya que lo han hecho de una manera divertida y demás. Entonces, tenemos esa seguridad de que podemos ponerlo en modo privado. Tiene ventajas. Las ventajas serían que todos los alumnos, todos tenemos Facebook en nuestro celular, en nuestro tablet o en cualquier dispositivo, podemos descargarlo, ya que no es tan pesada esta aplicación, ¿no? Entonces, todos la manejamos, digamos, ese abarca una gran cantidad de población, entonces se me hace más fácil y bueno, la sabemos manejar. También nos permite crear una página para nuestra clase, ¿no? En crearla. Los alumnos van a estar constantemente conectados en Facebook. Y como les dije, se puede hacer de modo privado, solamente digamos que se ha creado una página de segundo B, digamos, de secundaria, pongámoslos así. Solamente los que están ahí de miembros, solamente ellos pueden ver los videos, las fotos, los memes, se puede poner esa seguridad, ¿no? No recomendaba mucho Zoom, porque cuando se dan las clases en ahí, muchos niños no quieren compartir sus pantallas. Y es porque tienen miedo, o sea, sufren violencia, además, no sabemos qué pasa en su casa, no sabemos qué pasa detrás de ellos. Entonces, al nosotros obligarlos a decir, no, enciende tu pantalla, enciende tu micrófono, o sea, le estamos otra vez al niño que está miedoso o al adolescente miedoso, temoroso, escuchar solamente órdenes y si no lo hace, lo llegan a golpear. Volverlo a escuchar esto, entonces, estresa más, ¿no? Se estresa más. Entonces, yo lo ponía a Facebook, que puede ser de una manera divertida también, distraída para ellos, no tanta presión. Sin embargo, también tenemos a Moodle, ya que sus funciones hacen que la educación a distancia sea más fácil y se mantenga el control del curso. Puede estar 24/7.
clases. Entonces, me parece esas dos herramientas eh, interesantes, estar en la lista de las mejores herramientas que se puede utilizar en este caso, ¿no? Entonces, compañero. Muchas gracias, Esther. Creo que a todos nos parece muy interesante las plataformas que acabas de exponer, pero quisiera saber si alguno tiene algún comentario sobre la plataforma de Facebook, ya que decías tú exactamente que es una plataforma de doble filo. No sé si alguien quiere acotar algo. Tal vez, Michelle, ¿puedes darnos tu opinión? Por favor, tienes la palabra. Buen día, compañeros. Estaba un poco tomando atención sobre la exposición de Facebook y lo que me ha llamado la atención ha sido que, ¿cuál sería lo malo, aparte de poner en público o en privacidad? Aparte de toda esa situación, un adolescente en Facebook, ¿cómo podría ser detectado que sufre violencia intrafamiliar? Es mi pregunta. No sé si la compañera tal vez nos podría un poco aclarar la situación. Esther, tienes la palabra. Puedes responder a la cuestionante, por favor. Okay. Es muy difícil, incluso si tenemos los accesos, muy difícil. Puedes ir a visitar su casa, una trabajadora social, un vecino que lo ha denunciado, por ejemplo. Y es bien difícil porque hay personas, hay padres que lo disimulan tan bien que no hay esa violencia y el niño está amenazado o el adolescente, es bien difícil. En Facebook obviamente no se va a poder, o sea, imagínate, como te diría, tenía el caso de yendo a su casa, muchos no se dan de cuenta, sí, la trabajadora social dice, no hay violencia familiar, nos podemos retirar. Ok, en ese caso es difícil, a veces lo disimulan también en Facebook, va a ser y en cualquier otra plataforma que no sea de forma personal. También sería otra limitante. Bueno, Está esa bien. sería. Muchas gracias por su participación. Podemos continuar con Jimena, por favor, si puedes exponernos sobre la aplicación o plataforma que tú has escogido. Bueno, buenos días al público en general. Vamos a hablar sobre Quisis. Bueno, con Quisis puedes evaluar a tus estudiantes de una manera divertida y mediante la sana competencia. Funciona perfectamente para la enseñanza virtual. Su principal atributo es la creación personalizada de preguntas entretenidas para los estudiantes, que todo. Quisis te ofrece diferentes tipos de cuestionarios, entre ellos el Quisis de tipo examen, cual permite crear respuestas de selección múltiple con tiempo limitado y con más de una opción correcta. Es decir, a través de esta plataforma, de esta herramienta, se puede investigar que el joven está sufriendo una violencia intrafamiliar a través de estas preguntas. Más que todo, Quisis se relaciona con los cuestionarios, con las preguntas, y son entretenidas. La mayoría de los jóvenes se van a lo que es entretenido. También existe la alternativa de tarea. El cuestionario se puede dejar en línea por el tiempo que requiera el profesor. Y de esta manera los estudiantes pueden realizar el cuestionario aunque el profesor no esté presente. Este tipo de cuestionario funciona perfectamente para asignaciones fuera de las horas de clase. Asimismo, esta herramienta permite llevar un control de las calificaciones de los estudiantes y tiene opción de importarlas a un archivo Excel. También esta plataforma permite que los estudiantes aprendan mediante cuestionarios aleatorios. Es decir, que el maestro ingresa todas las preguntas que desee con sus respuestas de opción múltiple. Y por otra parte, los estudiantes reciben las preguntas en diferente orden. Vamos a ir con las características. Las características. Cada una de las preguntas puede visualizarse muy bien en
dispositivos móviles. Se puede enviar las actividades como deberes de casa. Los cuestionarios se pueden imprimir para impartir las clases en el aula. La visualización de las actividades es muy amigable e intuitiva. Existe la opción de poder compartir las actividades mediante Google Classroom. Ventajas. Vamos a ir sobre las ventajas. Es totalmente gratis. Una de sus grandes fortalezas de la flexibilidad del juego que brinda la plataforma. Cuenta con una sección de recursos para profesores que les permite crear sus cuestionarios sin mayor problema. Los profesores pueden revisar cada uno de los informes de los estudiantes y verificar si las preguntas que han sido respondidas de forma correcta o incorrectamente. Puedes agregar preguntas de otros quizzes a tu cuenta tan solo haciendo clic. ¿Cuáles son las desventajas? Vamos a ir sobre las desventajas. Por favor, la siguiente diapositiva de desventajas. Las desventajas. Hay un límite en el tiempo de preguntas que se pueden hacer. Hay que tener en cuenta que el tipo de tecnología que se va a utilizar, ya que la plataforma puede presentar ciertas limitaciones en el acceso. Cuando copias una pregunta, suele copiar el formato y las imágenes que contiene, por lo que en ocasiones suele ser inapropiado para tu clase. Bueno, en conclusiones sobre esta herramienta, como se ha podido verificar, cada una de las plataformas cuenta con funcionalidades que puede satisfacer a cualquier tipo de público. Lo correcto es probar, cerciorarse con la cual te sientes más cómodo para impartir las clases y así también tratar de ganarse la confianza y que los estudiantes puedan acceder a esta herramienta que es Quizzes. O para que nos ayuden a identificar si los jóvenes pues a prueba por este tipo de herramientas son víctimas de maltrato intrafamiliar u otro tipo de abuso que puedan sufrir. Eso es lo que puedo hablar sobre lo que es Quizzes. Muchas gracias, Jimena, por la explicación de este tipo de herramienta. Nos gustaría saber cómo nos puede favorecer en el tema que estamos abarcando de jóvenes que están sufriendo violencia familiar. Cómo nos puede favorecer la aplicación o utilizar esta herramienta que es Quizzes. Bueno, ¿en qué nos puede favorecer? Como hemos dicho, Quizzes es a base de cuestionarios. Ya, entonces nos favorece en el seguimiento de cada alumno. ¿Cómo? Mediante las preguntas. Como no es, puede ser que no sea en vivo, que el docente pueda dejar preguntas, que le puedan sacar información al estudiante. Entonces, el estudiante, el joven, va a ir respondiendo. Y lo bueno de esta aplicación, se puede crear a través de memes, incluso música. Entonces, es más atractivo y se gana la confianza de que el estudiante pueda llenar. Entonces, nos estás diciendo que en este tipo de cuestionarios se puede realizar la aplicación tal vez de lo que son los memes, música para romper tal vez este miedo del joven a comunicarse con sus docentes o profesores. Sí, porque los memes se puede adecuar de acuerdo al tema y también la música que llame la atención al participante o el que va a llenar el cuestionario. Muchas gracias por la exposición, Jimena. Nos gustaría escuchar tal vez a Neonilda, qué es lo que opina sobre la herramienta que acaba de exponer nuestra compañera, por favor. Yo creo que esta herramienta estaría bien adecuada a jóvenes que han sufrido algún tipo de violencia, ya que realizando las preguntas, uno puede saber qué tipo de violencia está sufriendo, porque todos conocemos que la violencia no solo es física, sino también puede ser psicológica. Por eso al momento de realizar estas preguntas, lo que es la especialidad, lo que es el psicólogo, puede saber cómo puede este joven salir adelante en sus estudios, ya que esto le puede afectar en su entorno familiar también de alguna forma. Muchas gracias por tu comentario.
Entonces creo que estamos de acuerdo con que tal vez Quisis es una plataforma que sí nos ayudaría a determinar el grado tal vez que está sufriendo de violencia un joven a través de estos cuestionarios tan interesantes que mencionaba nuestra compañera. Nos gustaría escuchar ahora la herramienta de exposición de Leonilda. Por favor, tienes la palabra. Está bien. Como ya habíamos escuchado anteriormente, existen muchas herramientas para conocer a los jóvenes qué tipo de violencia están sufriendo. Una de las herramientas que yo puedo mencionar es la TapDrive. Esta aplicación nos permite a los adolescentes dibujar usando las letras como base para sus respectivas creaciones y es prácticamente fácil de usarla. Esa herramienta le permite al adolescente dejar volar su creatividad. Esto en un lienzo en blanco, tomando en cuenta como elemento básico y esencial las letras. O sea, eso queremos decir que cada trazo que hagas con el dedo se va a llegar a transformar en una frase o palabra que haya elegido el adolescente para dibujar. Lo primero que debemos llegar a determinar es la fuente, la frase o el tamaño del trazo y los colores de fondo y de la letra del pincel. Una vez que tengas todo esto claro, puedes comenzar a dibujar sobre la pantalla, ya sea de la tablet o de la laptop. Aunque esta herramienta no nos permite insertar lo que son las líneas o formas geométricas determinadas, ya que su función principal es la dibujar a mano alzada, ya que este suele ser un poquito más eficiente para llegar a cumplir con el objetivo que promete esta herramienta. Además, no solo podrás introducir lo que son las palabras, frases, sino que también estas pueden insertar lo que son los números o signos, pero todo esto va a depender del adolescente ya que tenga la imaginación o ideas para llegar a trabajar en dicha herramienta. Una vez terminado todo eso, solo hay que escoger la tipografía, el color, el tamaño o el texto que uno quiera usar para llegar a pintarlo todo. Y el resultado de estos dibujos llegan a ser obtenidas en muy pocas horas de su uso. Y esto es realmente espectacular. Pero si el adolescente llega a poner un poquito más de tiempo y empeño, los dibujos van a ser un poquito más artísticos, más eficientes. Ahora bien, ¿cómo adecuamos esta herramienta a los jóvenes que hayan sufrido algún tipo de violencia? Los adolescentes, todos sabemos que los adolescentes no se llegan a expresar de igual forma, todos. Algunos son buenos expresándose mediante las palabras y otros mediante el arte, en este caso el dibujo. Y es por eso que el adolescente que haya sufrido algún tipo de violencia va a tener libremente la oportunidad de dibujar en esta herramienta. Pero como todos sabemos, los jóvenes no siempre van a sufrir la misma tipo de violencia, sino que son diferentes. Y al momento de dibujar, los especialistas determinados en esta área van a ser quienes van a tener que interpretar qué es lo que ha dibujado el adolescente. En este caso serían los psicólogos. Y estos psicólogos van a tener que tomar medidas un poquito más drásticas para que estos tengan un tratamiento adecuado para que puedan posteriormente ser reinsertados en la sociedad, para que puedan tener un poquito más, una vida más tranquila, se podría decir. Muchas gracias, Leonilda. Nos parece muy interesante lo que acabas de exponer sobre este tipo de plataforma. Michelle, ¿podrías darnos un pequeño comentario sobre lo que acaba de exponer Leonilda, por favor? Bueno, compañeros, más que un comentario, sería una duda. Esa plataforma que nos acaba de mencionar la compañera, mayormente se basa en los dibujos, en los gráficos. Y a lo que yo voy es,
Si un adolescente es tímido en forma de expresarse en un dibujo, ¿cómo nosotros, bueno, como el docente en este caso, o como la plataforma o la persona que evalúa, cómo podría considerar lo que está sufriendo una violencia? Esa es mi pregunta, más que todo, más que un comentario. Como bien dije anteriormente, son los adolescentes, son de diferentes formas, tienen diferentes actitudes. Si bien el adolescente no llega a tener un poquito, digamos, de libertad en realizar los dibujos, puede hacerlo también de las preguntas, como anteriormente, ahí existen herramientas muy diferentes. Si bien el adolescente no intenta, digamos, dibujarlas, puede realizarlo mediante las preguntas, ya que existen diferentes herramientas para realizarlo. En este caso, la herramienta que acaba de mencionar es sobre los dibujos. O sea, que el adolescente que haya sufrido algún tipo de violencia pueda expresarse mediante los dibujos. Muchas gracias. Entonces entendemos que este tipo de herramienta va dirigido mayormente a aquellos estudiantes que se expresan mediante los dibujos. ¿Exacto, Neonilda? Sí, exacto. Muchísimas gracias. Podemos continuar, por favor, ahora con la exposición de la herramienta de Michelle, por favor. Tienes la palabra. Bueno, compañeros, voy a exponer Discord. Discord es una plataforma virtual en el cual mayormente nos podemos expresar en forma didáctica. Cuando me refiero a una forma didáctica, me refiero a que Discord amplía sus conocimientos en base a textos, mensajes de textos y además de mensajes de textos, canales de voz. Podemos, en la barra de herramientas de esta plataforma que tenemos, se pueden crear servidores. Servidores como qué? Servidores en los cuales tú puedes escoger el tema que quieres tratar. Por defecto, la plataforma viene creado con bots. Los bots te van identificando los temas que quieres tocar. Eh, Dentro de la barra de herramientas también podemos acceder. Si bien podemos crear un servidor ya por defecto que viene con bots de diferentes temas, ya sea juegos, tareas, educación, o sea, un fin de cosas. Cuenta con más de 500,000 personas que están suscritos y en la cual mayormente usan los adolescentes, esta barra de herramientas, bueno, esta plataforma Discord. Además de que dentro de esta plataforma existe que en los canales de texto, un adolescente se va mayormente a un adolescente, por ejemplo, promedio de 12 a 16 años. En esa etapa, los adolescentes prácticamente están un poco más interactuados en los juegos, en la innovación. Eso sabemos por general. Y donde pueden expresar la violencia que puedan sufrir dentro de su familia, puede ser a través de los juegos, porque mayormente ahí es donde se pueden expresar en temas generales, como por ejemplo, un adolescente no va a tener esa confianza con un docente, con su propia familia. Siempre va a recurrir a otro, bueno, a otro niño más de su misma edad a contarse. Entonces, de esa forma, simplemente podemos simplificarlo en que un adolescente estaría más confiado en canales de texto, en estos canales que contiene bastantes funciones en ese aspecto. Ahora, sus ventajas. Las ventajas, por ejemplo, les puedo decir que dentro del texto, dentro de los canales que puedan hacer, los en grupos porque cuenta con más de 100 usuarios que pueden entrar a un solo canal, pueden compartirlo a Facebook, pueden compartirlo a YouTube, a diferentes redes conocidas, como el Instagram, o diferente, todo lo que él está expresando. O sea, se puede compartir. Entonces, en la plataforma, el estudiante puede decir, sí, te comento que estoy mal con mi papá o mi papá me hace esto o esta situación. Automáticamente los demás usuarios que ven lo pueden compartir a Facebook, lo pueden compartir a YouTube, a Instagram, a Twitter, para que
se hace público, por eso es una plataforma pública donde también podemos saber con mayor facilidad que un estudiante, bueno, de 13 a 16 años, un adolescente, sufre, ¿no?, de violencia familiar. Esas serían las ventajas, además que tienen las funciones gratis y los servidores que se puede crear a, a cualquier gusto. Ahora, las desventajas. Las desventajas son un poco que los archivos no se pueden subir a partir de 50 megabytes, entonces es un poquito complicado, pero diría que no es una desventaja, pero para los adolescentes de 17, 16 años ya es un problema, ¿verdad? Entonces, también en las llamadas se pueden existir interferencia, en esa situación, porque abarca muchos canales, muchos suscriptores, muchos usuarios, entonces podría haber un poco de interferencia en la situación. Bueno, compañeros, esto ha sido Discord. Yo les recomiendo que puedan verlo porque me ha llamado mucho la atención a mí cuando yo lo empecé a usar y la verdad, incluyendo en los gráficos, en los mensajes de texto que los adolescentes mayormente de 13 a 16 años usan esta herramienta, me parece perfecto para poder identificar la violencia que puedan sufrir cada uno de ellos. Bueno, eso ha sido todo y bueno, espero que alguna pregunta o duda sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle, por el aporte que acabas de realizar. Por el tema del tiempo, vamos a omitir tal vez en esta última exposición de esta herramienta que me ha parecido muy interesante. Vamos a omitir las preguntas para ver si tenemos una segunda oportunidad de poder conversar tal vez de manera más amplia. Me ha parecido una reunión muy favorable. Creo que hemos logrado aportar varias aplicaciones. Muchísimas gracias por sus exposiciones y por la presentación de diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar a proporcionar herramientas a jóvenes que sufren de violencia familiar. Muchas gracias a todos y me despido hasta una siguiente oportunidad. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego.